en tu matinal al mediodía con alegría. Habíamos conversado nosotros previamente sobre la importancia de que los papitos, yo siempre le digo a los papás cuando me van a ver, que prefiero pecar de exagerada a pecar de ignorar ciertas alertas que nuestros propios hijos nos dan en su neurodesarrollo. Ya, como tú comentabas, yo soy fonoaudióloga y mi especialidad en autismo la hice en la Universidad de Chile. Me dedico a eso hace mucho tiempo y la verdad es que decirle a los papás que ya sea en el área del lenguaje, en el área de habla y en general en el neurodesarrollo de los niños, hay signos de alerta, ¿ya? Okay. Y eso es importante tenerlo claro. Okay. Por ejemplo, los primeros tips que llegan a los papitos, es decir, cuando mi hijo se desfasa en emitir sus primeras palabras, por ejemplo, que generalmente le digo a los papás, a ver, el neurodesarrollo de un niño se marcan hitos, ¿cierto? Así como los niños aprenden a gatear, aprenden a caminar, ¿cierto? Claro. Se marcan también en lo que tiene que ver con el lenguaje, la comunicación. Perfecto. Y el primer signo de alerta que llegan generalmente los papitos a mi consulta tiene que ver con mi hijo no habla, por ejemplo, o mi hijo habla pero no le entiendo nada. ¿Ya? Pero eso aproximadamente, Dayana, ¿qué edad deben tener los pequeños? Porque balbucean en algunos momentos cuando son pequeños. ¿Cuál es la edad que hay que tener esta alerta? Ya, el hito de las primeras palabras, bueno, según diferentes autores, va cambiando, pero nosotros tenemos que tener claro que a los 12 meses, o sea, al año de edad, los pequeños ya empiezan a emitir sus primeras palabras con intención. Ah, perfecto. ¿Ya? Entonces, al año. Exacto. Qué importante. Ahora, es importante además marcar que nuestros pequeños hacen este juego, como dices tú, el balbuceo, la reduplicación de sílabas, cuando empiezan antes con el ma, ta, ¿cierto? Que los papás me dicen... No, y es muy gracioso porque los papás nos dicen, no, si mi hijo ya habla. Claro. Y ahí les enseñamos nosotros que esas son reduplicación de sílabas, que es la primera aproximación, ¿cierto?, a una palabra, pero sus primeras palabras están marcaditas a los 12 meses, algunos se desfasan un poquito más. También es importante aclararle a los papás que el neurodesarrollo de nuestros hijos va variando. Ya, si bien tenemos esta base que son los 12 meses, es importante, cada niño es un mundo diferente. ¿Ya? Perfecto. Y eso es súper importante que los papás lo tengan en cuenta porque nos pasa que cuando ingresan al jardín, ¿cierto? O cuando se juntan con sus primos o tienen hermanos, los papitos empiezan la comparación. A comparar, claro, ¿cierto? que sí, como... y nos pasa. Incluso pasa también, mi querida amiga, que cuando nosotros tenemos un pequeño, ¿cierto?, que a lo mejor no habla tanto y los mismos papás te dicen, ¿y por qué no habla? Exacto. ¿Por qué no se comunica? Entonces también hay una presión social respecto. Exacto. O de comparación en referencia, oye, mi hijo mayor habló a tal edad, ¿por qué él no habla todavía? ¿Cierto? Entonces yo le digo a los papás, Claro. cada niño es un mundo diferente, primero que nada. Qué importante. Pero sí estar alerta a observar los indicadores. Perfecto. Incluso estando en los primeros meses de vida hay precursores que se le llaman. Por ejemplo, la sonrisa social. Ya, la sonrisa social es aquello que los bebés de forma innata, ¿cierto? Ellos sonríen cuando la mamá sonríe y eso es un precursor ya de la comunicación. Perfecto. Por ejemplo, a los meses de vida. A los meses de vida, incluso el hecho de que el pequeño estire los brazos para que mamá lo tome en brazos, eso es un precursor de petición de comunicación. Entonces, hay una comunicación, ¿cierto? Exacto, con la madre. Por lo tanto, esos pequeños signos son los signos de alerta frente al neurodesarrollo de nuestros pequeños. Así que es súper importante que los papás cuando tengan dudas, aunque sea pequeña la duda, yo consulto. Consulto, primeramente, siempre pasa lo mismo y creo que es una buena instancia así. Al pediatra, generalmente el pediatra les da su visión como médico, ¿cierto?, en el área infantil, y él deriva, pero nunca quedarse con la duda. Yo les digo a los papás, ¿qué es lo peor que puede pasar cuando llegan a mi consulta? Lo peor que puede pasar es que nosotros digamos no. Claro. No tiene nada, está perfecto, estimúlenlo más, vamos que se puede, es lo peor que nos puede pasar. Ustedes también como profesionales le entregan herramientas a los papitos, Así ¿cierto? es. Para estos pequeños que de alguna para poder desarrollar, por así decirlo, el lenguaje. Así es. Ahora, tengo una duda que me habló una mamita, ¿ya? Que me habló por interno, me dice que cuando a su pequeñito le habla, siente que la mirada está perdida, como que no le pone atención. ¿Eso está bien a la edad? Porque el bebé tiene aproximadamente como 8 meses. Ya. El contacto ocular es parte de la comunicación. Es importante aclarar algunos conceptos, Mariela. Por ejemplo, lenguaje tiene que ver con el lenguaje gestual o verbal, ¿cierto? Perfecto. Palabras. Comunicación es mucho más, es intención, es mirada. El lenguaje está al servicio de la comunicación. ¿Qué podemos determinar con esto? Que nosotros podemos comunicarnos incluso sin tener necesidad de hablar.
¿cierto? Es el lenguaje corporal que se le dice. Por lo tanto, qué los interesante. precursores pragmáticos que se le llaman, ¿cierto? En los papás tiene que ver con, por ejemplo, si mi hijo tiene contacto ocular conmigo, si atiende al nombre, cuando yo lo nombro, él gira su cabeza para atender a la petición verbal de mamá, ¿ya? Claro. Todo ese tipo de indicadores, pero muy básicos en su neurodesarrollo, hacen que yo observe. Claro. Observe. Y, como te decía yo, pecar de exagerada. Siempre le digo a los papás, pequemos de exagerados con el neurodesarrollo. Es que de nuestros tremendo niños. consejo que tú nos estás dando. Sí. Ahora, en el APGAR, ¿cierto? Cuando los pequeños recién nacidos, Sí. ¿cierto? Los pediatras, los médicos le hacen cierto ejercicio donde le van colocando notitas. ¿Ellos también se percatan de esto o eso solamente se va dando durante el tiempo a los pequeños esta dificultad de, obviamente, de comunicarse? Claro, ya. En el APGAR, de hecho, en el fondo un indicador que se solicita en una entrevista, que es la anamnesis que se hace a los papitos, ¿cierto? Para determinar ciertos indicadores de la primera infancia. Okay. Entonces, hasta los 3 añitos, nosotros como fonoaudiólogos, terapeutas, en general mis colegas, hay terapeutas ocupacionales también que se dedican a esta área, psicólogos que se especializan en el área de neurodesarrollo de los niños, observamos estos indicadores, ¿ya? Y en la primera infancia hasta por lo menos los 3 añitos, 3 o 4 añitos, donde observamos todo esto, lo que hablábamos recién. Perfecto. La irritabilidad, la adhesión a las rutinas, por ejemplo, cuando a un niño se le cambian mucho las rutinas. ¿Qué pasa cuando a ese niño se le cambia la rutina? Hay muchos niños, hay papás la que consecuencia que puede provocar me dicen, por ejemplo, él está jugando con los autos, yo se los desordeno y se descompensa, ¿ya? Okay. Él, por ejemplo, vamos siempre por el mismo camino al colegio, yo cambio el camino al colegio y él se descompensa. Y descompensar quiere decir que es un niño que llora, que manifiesta su malestar, ¿cierto? Se desregula emocionalmente. ¿Sabes qué, Dayana? No sé, yo le digo Pedro, Pedrito, hijo, amor, y no da vuelta la cabeza porque está todo el rato jugando con un Lego, por ejemplo. ¿Estamos hablando de un espectro, entonces? Exacto. Por ejemplo, lo que son indicadores, lo que hablábamos del neurodesarrollo de nuestros niños, lo que tiene que ver con el espectro autista. Si yo junto con eso determino que este pequeño, además, la mamá me dice, ¿sabes qué? Además, Dayana, es poco lo que se comunica verbalmente conmigo. Mira, tiene 3, 4 años y es poco. Todo eso son indicadores. Yo insisto en lo mismo y vuelvo a repetirlo. Pequemos de exagerados y aprovechemos todas las instancias que tienen ustedes como papá, porque siempre le digo a los papás, ustedes son los magísteres en sus hijos, Claro. no yo. No el Exacto. terapeuta, porque quien pasa 24/7 con los pequeños son ustedes. Claro. Por lo tanto, aprovechar todas las instancias de potenciar el juego como una herramienta de observación y de estimulación, Perfecto. que es algo muy simple y que nosotros también lo vivimos con nuestros papás. Claro que sí, qué importante lo que nos está hablando acá nuestra especialista. Y ¿sabes qué te voy a comentar, cierto? Quizás las generaciones de nosotros, ¿cierto? Mucho más antiguas, no había quizás esta conciencia o Claro. muchos profesionales como lo hay hoy en día. ¿Cierto? Que obviamente ya tenemos mayor información y que, ojo, que también hasta en los colegios, cuando tú a los niños los matriculas en kinder, pre-kinder, ya los profesores Sí. se logran percatar, ¿cierto? Que el pequeñito presenta algún tipo de dificultad. Así es. Que esas son herramientas sumamente importantes también para todos los que somos papás, pero también lo que dice acá nuestra amiga, ¿cierto? Es también nosotros estar atentos a cómo responden los estímulos de nuestros pequeños. Exacto. Ahora, cuando esto también se puede, con la ayuda de usted obviamente, se ve un avance de nuestros niños. Sí. Aproximadamente, ¿cuánto es el tiempo o es relativo? Es relativo dependiendo de la necesidad de cada uno. Ya hablamos un poco de cuánto consultar al fonoaudiólogo, cuándo en el fondo recurrir a un terapeuta, y eso va a depender de la necesidad del pequeño. Ya si es una necesidad del lenguaje, específicamente del lenguaje, generalmente la evolución es de 1 a 2 años, pero yo le digo a los papás que eso generalmente se ve, por ejemplo, en las escuelas de lenguaje, que nos dicen que de 1 a 2 años este pequeño va a nivelar, ¿cierto?, su trastorno del lenguaje, pero yo siempre le digo a los papás que las herramientas las tienen ellos, porque la sistematización y la constancia de que ellos estén constantemente participando en este proceso como coterapeutas, estimulando a los niños, la exposición que tienen a la terapia, si ellos asisten 1 vez a la semana, no es lo mismo que si asistieran 2 o 3 veces a la semana. Entonces se van a ver los avances más rápido, ¿cierto? Porque se ven expuestos a estar estimulados y a estar abordados, ¿cierto?, terapéuticamente más. Por lo tanto, los avances van a ser más rápidos. Perfecto. En el caso de lo articulatorio, por ejemplo, cuando es la pronunciación de los sonidos, que muchas de las preguntas también de los papás tienen que ver con que mi hijo no pronuncia la R, por ejemplo, o me reduce algunos sonidos,
tiene que ver con eso. Entonces ahí también tiene que ver con la sistematización y constancia. O sea, si los papás son sistemáticos en estimular, si la cantidad de terapias que tiene este pequeño, e influye mucho también la motivación a aprender. Por eso que la terapia de los pequeños siempre, y está comprobado científicamente, que tiene que ser basada en el juego, porque es la forma más natural que tienen los niños de aprender. Totalmente. Así y es. lo mejor de todo es que ustedes también le entregan a los papás ciertas herramientas para Así que es. ellos también puedan continuar estimulando a sus pequeños, ¿cierto? Exactamente, y aprovechar el juego en casa. Qué maravilla. De verdad, Dayana, ha sido pero un privilegio, una alegría tenerte con nosotros. Esperamos que vuelvas a estar acá para entregarnos todos estos tips a todos los papitos, ¿cierto? Y así estar alerta con nuestros pequeños. ¿Te parece? Gracias a ustedes por la invitación, espero volver a verlos de nuevo. Hoy día fue bastante general, ¿cierto? Porque pasamos como pincelazos por varias áreas, lenguaje, comunicación, un poquito de autismo, así que no, pues abiertos a poder tener una nueva instancia, ¿cierto? Y a ir entregándoles tips un poquito más prácticos, que les sirvan a los papás en la casa y para que los niños potenciar a los niños al máximo. En tu matinal, al mediodía, con alegría.